de la teoría marxista en el fragor de la revolución industrial, hasta las guerrillas en las selvas latinoamericanas, la historia del comunismo ha sido moldeada por figuras visionarias, a menudo controvertidas, que interpretaron y aplicaron sus principios de maneras radicalmente diferentes. Este esquema te guiará a través de las vidas y legados de 4 de los comunistas más importantes de la historia: Karl Marx, el padre intelectual de la ideología; Vladimir Lenin, el estratega que lideró la primera revolución comunista exitosa; Mao Zedong, quien adaptó el marxismo al contexto agrario chino; y el Che Guevara, el guerrillero icónico del internacionalismo revolucionario. Prepárate para explorar sus ideas, acciones y el profundo impacto que tuvieron en el siglo XX y continúan teniendo en el mundo actual. El siglo XIX fue testigo de una transformación sin precedentes: la revolución industrial. Surgieron fábricas imponentes, la migración del campo a la ciudad se intensificó y una nueva clase social, el proletariado, emergió en medio de la miseria y la explotación. La promesa de progreso tecnológico trajo consigo profundas desigualdades, una brecha cada vez mayor entre la burguesía, dueña de los medios de producción, y los trabajadores, obligados a vender su fuerza de trabajo por salarios míseros. En este caldo de cultivo, las ideas filosóficas de Hegel, con su dialéctica del cambio, y las propuestas idealistas del socialismo utópico influyeron profundamente en un joven pensador alemán, Karl Marx. Marx, junto a su inseparable colaborador Friedrich Engels, dedicó su vida al análisis crítico de la sociedad capitalista, sentando las bases de una nueva concepción del mundo y de la historia. Su teoría del materialismo histórico postulaba que la historia de la humanidad está movida por la lucha de clases, un conflicto inherente entre aquellos que poseen los medios de producción y aquellos que solo tienen su trabajo. Marx desveló la mecánica de la explotación capitalista a través de la teoría del valor-trabajo, mostrando cómo el capitalista extrae una ganancia, la plusvalía, del trabajo no remunerado del obrero. Analizó la alienación, la sensación de extrañamiento y pérdida de control que experimenta el trabajador bajo el capitalismo, separado del producto de su trabajo, del proceso mismo, de sus compañeros y de su propia esencia humana. En 1848, junto a Engels, publicó el Manifiesto Comunista, un llamado apasionado a la acción para el proletariado de todo el mundo: proletarios de todos los países, uníos. Su obra magna, El Capital, fue un exhaustivo análisis económico del sistema capitalista, revelando sus contradicciones internas y la inevitabilidad, según su visión, de su colapso. Las ideas de Marx trascendieron la teoría, proporcionando el marco intelectual para el surgimiento de poderosos movimientos obreros y partidos socialistas en todo el planeta. Sentó las bases teóricas del comunismo moderno, diferenciándolo del socialismo utópico, al ofrecer un análisis científico de la historia y la sociedad. Sus escritos inspiraron innumerables luchas por los derechos laborales, la justicia social y la transformación de los sistemas políticos y económicos. Su herencia perdura hasta hoy, influyendo profundamente en la filosofía, la sociología, la economía y el pensamiento crítico contemporáneo. A finales del siglo XIX y principios del XX, la Rusia zarista era un imperio vasto pero anacrónico, plagado de profundas desigualdades sociales y una autocracia represiva. La inmensa mayoría de la población vivía en la miseria, mientras una pequeña minoría disfrutaba de privilegios, y el zar ejercía un poder absoluto. En este contexto de opresión, surgieron movimientos revolucionarios, entre ellos el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, influenciado por las ideas de Marx. Entre ellos el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, influenciado por las ideas de Marx. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, fue una figura clave en la adaptación y aplicación del marxismo a las condiciones específicas de Rusia. Lenin desarrolló el leninismo, una teoría que enfatizaba la necesidad de un partido de vanguardia, compuesto por revolucionarios profesionales, para guiar al proletariado hacia la toma del poder. En su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin analizó cómo el capitalismo había evolucionado hacia una etapa monopolista y expansionista, generando conflictos y guerras interimperialistas. Bajo su liderazgo, el partido bolchevique jugó un papel crucial en la Revolución de Octubre de 1917, derrocando al gobierno provisional y estableciendo el primer Estado socialista del mundo. Lenin fue fundamental en la fundación de la Unión Soviética y en la implementación de las primeras políticas comunistas, como la nacionalización de la tierra y la industria, y la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial.
La Revolución de Octubre, liderada por Lenin, tuvo un impacto sísmico en la historia del siglo XX, demostrando que la revolución proletaria no era solo una teoría. La URSS se convirtió en un faro y un modelo para los movimientos comunistas y socialistas de todo el planeta. El leninismo se convirtió en la ideología guía de numerosos partidos comunistas y movimientos revolucionarios en todo el mundo, buscando replicar el modelo soviético. Su concepción del partido de vanguardia y su estrategia para la toma del poder influyeron profundamente en la forma en que se organizaron y actuaron los partidos comunistas durante décadas. A principios del siglo XX, China era un país vasto y fragmentado, víctima del imperialismo extranjero y de la lucha interna entre señores de la guerra. La humillación nacional y la opresión feudal generaron un fuerte sentimiento nacionalista y revolucionario. En este contexto turbulento, el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, emergió como una fuerza revolucionaria clave. Mao Zedong adaptó el marxismo-leninismo a las condiciones específicas de China, desarrollando una variante única conocida como maoísmo. A diferencia del marxismo-leninismo clásico, que se centraba en el proletariado industrial, Mao identificó al campesinado como la principal fuerza revolucionaria en la China agraria. Desarrolló la teoría de la guerra popular prolongada, una estrategia de guerra de guerrillas que involucraba la movilización y el apoyo de las masas rurales para cercar las ciudades y finalmente tomar el poder. La épica Gran Marcha consolidó el liderazgo de Mao y fortaleció la base del Partido Comunista. Tras años de guerra civil, los comunistas lograron la victoria en 1949. Sus políticas posteriores, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, tuvieron como objetivo transformar radicalmente la sociedad china, pero también provocaron inmensas tragedias y convulsiones sociales. La victoria de Mao y el establecimiento de la República Popular China fueron eventos de trascendental importancia en la historia del siglo XX. China, bajo el liderazgo comunista, se convirtió en una potencia regional y global con una influencia creciente. El maoísmo inspiró numerosos movimientos revolucionarios en el Tercer Mundo, que buscaban la liberación nacional y la transformación social. Mao desarrolló una variante única del comunismo, adaptada a las condiciones agrarias y sociales de China, que continúa influyendo en el pensamiento político contemporáneo. En la segunda mitad del siglo XX, América Latina era un continente marcado por la inestabilidad política, las dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos y las profundas desigualdades sociales. La Guerra Fría intensificó la intervención estadounidense en la región, apoyando regímenes autoritarios para contener la expansión del comunismo. La victoria de la Revolución Cubana en 1959 tuvo un impacto galvanizador en toda América Latina, inspirando a movimientos de izquierda a luchar por el cambio social. Ernesto Che Guevara, un médico argentino, se convirtió en un símbolo global de la rebeldía y la lucha revolucionaria. Desarrolló la teoría del foquismo, que postulaba que un pequeño grupo de guerrilleros, el Foco, podía iniciar una revolución en áreas rurales, creando las condiciones para un levantamiento popular. Guevara fue un ferviente defensor del internacionalismo revolucionario, creyendo en la necesidad de luchar contra el imperialismo estadounidense a nivel global. Jugó un papel crucial en la Revolución Cubana, convirtiéndose en un comandante guerrillero clave y luego ocupando importantes cargos en el gobierno revolucionario. Impulsado por su idealismo revolucionario, intentó sin éxito iniciar guerrillas en el Congo y Bolivia, donde finalmente fue capturado y asesinado en 1967. A pesar de su muerte prematura, el Che Guevara se convirtió en un icono cultural perdurable. Su imagen se convirtió en un símbolo de la rebeldía juvenil, el idealismo y la lucha contra la injusticia en todo el mundo. Su legado es complejo y controvertido, con algunos criticando sus métodos y su adhesión a regímenes autoritarios, mientras que otros lo veneran por su compromiso con la justicia social. Su imagen y sus ideas continúan inspirando a movimientos de izquierda y activistas que luchan por un mundo más justo.